Quédate en casa. Al coronavirus le ganamos por goleada. Amigos futboleros, nos reencontramos con Palabra de Fútbol para hablar de una historia que puede traernos al presente. Voy a leer algunos apuntes que son necesarios para ir contextualizando al fondo al cual queremos llegar. Se trata de un brasileño, de un carioca, nacido por allá por el año 1963, de nombre Carlos Enrique Raposo. A lo mejor su historia le suena o su nombre tal vez le resulta familiar en cuanto en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha estado publicado en algunos medios internacionales. Bueno, el hecho es que Carlos Enrique Raposo, a eso de los 17, 18 años, sin saber jugar al fútbol, le pegaba la pelota nomás, pero no tenía nociones técnicas, la verdad es que no tenía mucha técnica, era ahí nomás, era malo para la pelota, y por ende malo para el fútbol también. Le pide a un amigo que por favor lo introduzca en esto del fútbol. El amigo tenía contactos con el Botafogo, el de Brasil. Y el amigo accede, le dice, bueno, ya anda, pensando que podría ser de administrativo, que podría ser de utilero, que podría ser de pasapelota, que podía ser de alguna función administrativa. Pero no, el bueno de Carlos Enrique Raposo termina siendo futbolista del Botafogo. Y en el Botafogo, voy a revisar los apuntes, el contrato que se le consiguió, ya está dicho, lo lleva directamente al plantel profesional. Pero resulta que estuvo cerca de un año y siempre tuvo una excusa para no jugar. Y a través de diversas artimañas y médicos que lo conocían, lograba conseguir los certificados correspondientes que le eximían para no estar dentro de la cancha a la hora de los partidos. Siempre estaba lesionado, siempre acusaba alguna dolencia, siempre alguna molestia, que estamos hablando por allá por el año 70 también, fines de los 70 tal vez, donde los tiempos definitivamente eran otros, no se hacían los exámenes con el rigor con el que se hacen ahora. Lo impresionante de todo esto es que al cabo de un año en el Botafogo, sin haber jugado ni siquiera un partido, se lo lleva el Flamengo. El Flamengo compra su pase y se repite exactamente la misma historia. El método del engaño extralimitaba lo futbolístico y también lo deportivo. Andaba con un celular. Estamos hablando de comienzo de los 80, un celular que era una cuestión parecida a un lustrín, ¿no verdad? Pero era de juguete. Y a través de ese hacía el show, la faramalla de hablar con representantes, que brasilero el hombre también, le ponía un poco de su cosecha y bastante, y los demás se la compraban. De hecho, en los clubes pensaban que era un crack, con mala suerte, que por esto de las lesiones lamentablemente no podía demostrar todo lo que él tenía en cuanto a su currículum, o por lo menos el cartel que él mismo vendía. Además, tenía entre sus amigos a no pocos periodistas que lo ayudaban también a ensalzar con alguna nota, con alguna entrevista, con alguna crónica que le permitía también mantener su carrera en un nivel relativamente expectante. Tanto así que la prensa lo instala en México, de haber estado en el Botafogo, no, de haber jugado, de haber estado en el Botafogo, de haber estado en el Flamengo. Carlos Enrique Raposo se va a México y allá llega al Puebla, sin haber jugado ni siquiera un partido en su carrera, pero es brasileño. Brasileño, bueno, tiene que ser.
Y así lo entienden en el Puebla y lo contratan. Además pasa por otros dos clubes importantes. Se va luego a Centroamérica, repite la historia, lesiones musculares en entrenamientos, certificados médicos falsos, licencias de discutible origen, y aprovechando el momento tecnológico de la medicina para ese entonces, que no contaba con resonancia y ni con exámenes muy detallados, ¿verdad? Era prácticamente imposible comprobar la gravedad de sus lesiones. ¿Termina la historia? No, no, no. El tipo se va a Estados Unidos, juega, o mejor dicho, lo contratan los Patriotas de El Paso. Ahí tampoco juega. Vuelve a Brasil para jugar en el Bangu. Y ahí juega, ahí sí es válido el concepto. Ahí juega un partido, el primer partido de su carrera, después de haber sido contratado por el Botafogo, por el Flamengo, por el Puebla, por otros clubes de Centroamérica y por los Patriotas de El Paso en los Estados Unidos. Juega un partido y se gana el contrato en el fútbol francés, en el Ajaccio. Se va al fútbol europeo y ahí viste los colores de un equipo del viejo continente con apenas un partido jugado en toda su carrera. Tampoco participa en juego alguno, estando allá en el fútbol galo. Y Carlos Enrique Raposo vuelve a Brasil para jugar algunos minutos con el Fluminense o tal vez con el Vasco da Gama, y para terminar su carrera en el América de su país, el América de San Pablo. Es decir, más de 15 años de trayectoria y una participación en algunos minutos de 6 partidos. 6 partidos en los que participó en 15 años y estuvo en todo el listado de clubes que le vamos a dar a conocer. Definitivamente se trata de uno de los estafadores más grandes de la historia del fútbol mundial. De la mano de la prensa, de la mano de representantes, de la mano de empresarios, de la mano de amigos, de la mano de médicos, ¿verdad?, de discutible ética. El hecho es que Carlos Enrique Raposo entonces se gana un nombre en la historia del fútbol con esta historia. ¿Y qué? Aparte de ser anecdótico, aparte, no sé si cabe pedirle explicaciones a alguien de los clubes de los cuales lo contrataron. En esos tiempos no había la tecnología tampoco, así como no la había en términos médicos, tampoco en términos de computación, de poder revisar un video, de googlear el nombre de un jugador y aparecería su trayectoria. Hoy sería prácticamente imposible. ¿Sería imposible que pase esto en el día de hoy? Si uno cree en la buena fe, obviamente es imposible. Pero resulta que están los empresarios, están los representantes, están ellos mismos a cargo de algunos clubes, y esto puede llegar a producir que esta historia se repita. La de Carlos Enrique Raposo. Allá en Brasil, allá en México. No. En nuestro país, en Chile también. Puede darse perfectamente historias como esta. ¿Pagarán los dueños de las sociedades anónimas? ¿Pagarán? Al final no paga nadie. Al final la plata es de los clubes y al final la plata se la llevan, no se la va a llevar solamente el jugador, ¿verdad?, de esta carrera tan especial, sino que se la van a llevar en partes, si no iguales, de verdad, segmentadas, los distintos pasos que va cobrando un contrato hasta que se llega a firmar de manera final entre el club y un jugador. Todos los intermediarios van recibiendo lo suyo, de tal manera que esta historia de Carlos Enrique Raposo, que parece tan espectacular, tan extraordinaria, la verdad es que debemos estar muy alertas porque en cualquier momento podría darse de nuevo en nuestro fútbol. Amigos futboleros, el gusto siempre grande de estar con todos ustedes y de compartir estos minutos en Palabra de Fútbol. Que les vaya bien. Bienvenidos y bienvenidas a todos los seguidores de Futbolero. Hoy en Entretiempo estaremos conversando con un campeón de la Copa Libertadores de 1991, un ex seleccionado nacional que jugó 5 Copas Américas y una Copa del Mundo. Si bien es un ídolo albo, fue figura y capitán de Universidad Católica. Le damos una gran bienvenida al actual técnico de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Diego, ¿qué tal? Contento, una entrevista más para hablar de fútbol, y esto es, la verdad, en este tiempo es entretenido. Los técnicos necesitamos hablar de fútbol y con lo que estamos viviendo con esta pandemia, donde hemos pasado prácticamente encerrados, lo que más hemos hecho es hablar de fútbol.
con gente ligada a este deporte que nos une a todos. Miguel, se ha hecho muy complicado para todos los que trabajamos en el fútbol. ¿Cómo ha sido para ti plasmar, dirigir tus ideas a través de estas nuevas plataformas que quizás no eran tan amigables con nosotros? Bueno, no hemos tenido que adaptar. El hecho de estar en cuarentena y no tener contacto con los jugadores en forma presencial, esta tecnología nos ha permitido tener la posibilidad de estar más conectados y más cerca en muchos aspectos. Mira, cuando partió el tema de la pandemia y nos mandaron a cuarentena, yo me vine a Santiago. Desde el 16, 17 de marzo que estoy en mi departamento acá en Santiago con mi pareja y con mi perro, y conversando con amigos y viendo por las redes sociales que hacían algunos gerentes de empresa, me di cuenta y conocí la plataforma esta Zoom. Entonces me empecé a interiorizar de qué se trataba y tomé la determinación de comprar porque te dan 40 minutos, si es gratis son 40 minutos solamente de entrevista, pero si lo compras puedes estar 24 horas y con la cantidad de gente que tú quieras. Entonces la compré y esto me ha permitido no solamente estar más cerca de los jugadores, sino que también con mis hijos, con mis padres, con parientes, con otros entrenadores, con periodistas, con gente ligada al fútbol, y prácticamente estoy metido en el computador todo el día. Y esto, por supuesto, que ayuda para engrandecer, ayuda para conocer nuevas herramientas, para conocer a nuevos entrenadores, para conocer metodologías distintas, y sirve también para uno prepararse. Estoy también con un coaching que me está ayudando, con psicólogos. Entonces, este momento de aprender, este momento de poner una pausa en el trabajo de cancha y meterse en otros aspectos de la vida que también van a ser fundamentales para lo que nosotros vamos a hacer una vez que la pandemia ya no la dejemos atrás. Esa es la idea, adaptarse y que cada quien ponga un granito de arena para que se vayan cumpliendo el objetivo. Pero, ¿cómo logras que no sea estresante este aspecto de estar pegado a la pantalla, trabajar con esta plataforma de Zoom, para que los jugadores puedan canalizar su energía en el entrenamiento y teniendo presente muy el estrés? Sí, hay estrés, hay ansiedad, y todos los jugadores están viviendo una situación distinta, no son todos iguales, porque algunos viven solos, hay jugadores que están viviendo solos, otros que están viviendo con su polola, otros con su señora, otros con su señora, sus hijos, otros con su señora, sus hijos, sus padres o sus abuelos. Todos están en distintas realidades, algunos en casa, otros están en departamentos. eh, entonces ha sido súper dinámica la conexión que nosotros tenemos con ellos. No solamente yo me conecto con ellos, también en determinado momento de la semana está nuestro psicólogo, Enrique Aguayo, y todos los días Marcelo Oyarzún, quien les está dando las pautas de trabajo para el tema físico. En cuanto a lo táctico, con Cristian Reinero y John Valladares, nos estamos juntando con los jugadores 2 veces a la semana solamente, porque no queremos tampoco cargarlos con tanta información, y cada vez que nos juntamos es para tocar temas distintos, desde la técnica, la táctica, hasta cuestiones personales, pasando por ver una serie, por leer un libro, analizar videos. Hemos tratado de hacerlo lo más dinámico posible, lo más entretenido posible, para que se desconecten un poquito del momento que están viviendo con el tema de la pandemia. Qué bien que tengas harto apoyo de distintos especialistas en este contexto que es tan difícil y nuevo para todos. Miguel, antes que entremos de lleno a conversar de tu rol como entrenador, quiero que hablemos
de la Copa Libertadores de 1991 que hacía énfasis en tu presentación, el único torneo que tiene el fútbol chileno de esta competencia. ¿Cuál es la importancia que tú les das al técnico eh, para poder conseguir este trofeo tan importante a nivel sudamericano? Yo creo que es muy importante siempre en todo trabajo, en todo evento, los líderes son fundamentales, la cabeza. Lo que estamos viviendo a nivel país con esta pandemia es muy importante que el líder que nosotros tenemos, vale decir nuestro presidente, sea un líder y sea un ejemplo para todos, para tener credibilidad, para tener justamente ese acercamiento con la gente y que todos los que vienen de ahí hacia abajo podamos responder a las expectativas y hacer caso a las cosas que se están planteando. En el fútbol es exactamente lo mismo. Nuestro entrenador es el líder, el que tiene que dar el ejemplo en todo sentido, trabajador, meticuloso, en momentos cercanos, en momentos distantes, momentos para llamar la atención, para levantar la voz, y momentos para ser paternalista, y eso es súper importante. Están los Pero, líderes dentro del equipo, los jugadores mayores, que yo le doy mucha importancia a los jugadores mayores dentro de un equipo porque son los que te llevan al grupo y son los que ayudan al entrenador a desarrollar las metodologías que el cuerpo técnico está desarrollando. pero Mirko Josic, especialmente enfocándonos en él, ¿cuál crees tú que fueron como los factores o qué hizo él para que cambiar este sistema de juego en Colo-Colo y poder conseguir esta Copa Libertadores de 1991? Convicción y el poder de convencimiento, y por supuesto el trabajo que él hace, y además tener a su lado a gente preparada, a un preparador físico que nos motivaba constantemente y que te dejaba con la adrenalina acá arriba, listo para entrar a jugar, con un ayudante técnico que era el nexo preciso y justo, con la nueva metodología que traía un técnico europeo que a diferencia de lo que nosotros veníamos acostumbrados con Arturo Salá, el técnico anterior, que era mucho más cercano, más paternalista, Mirko era mucho más distante, pero era su personalidad, y ahí fue fundamental Eddie Nostroza, quien era el ayudante técnico y que fue el nexo entre el cuerpo técnico y los jugadores, lo mismo que Marcelo Oyarzún. Han pasado varios años, Miguel, pero me imagino que debe estar intacto en tu memoria cada partido. Por eso te pregunto, ¿cuáles crees tú que fueron los partidos claves para poder conseguir la Copa Libertadores? Hubo varios partidos. Nosotros el año 90 en Copa Libertadores quedamos eliminados contra Vasco de Gama en el Estadio Nacional. Habían aproximadamente 90.000 personas. Estaba lleno el estadio. Íbamos ganando 2-0, nos empatan a 2 y quedamos eliminados por penales. Y fue tremendo, fue un masazo que costó salir adelante. Llega Mirko a mitad de año. Ese año salimos campeones del torneo nacional. Iniciamos la pretemporada en La Leonera el año 91. En enero del 91 iniciamos la pretemporada con la convicción de que ese año tenía que ser nuestro. Mirko Josic trajo jugadores en puestos específicos como Pato, Rubén Espinosa, no, Rubén Espinosa estaba, Luis Pérez, Verdirame llegó también, el Coca parece que ya había llegado, o llegó el Coca ahí. Eh, y el trabajo que empezamos a realizar desde esa pretemporada, es más, los premios que se negociaron con los dirigentes antes del inicio de esa pretemporada tenían mucho que ver con la convicción nuestra, porque peleamos hasta la Intercontinental, vale decir, salir campeón del torneo nacional, de la Copa Chile, salir campeón de la Copa Libertadores y después ir a participar jugar a esa Copa Intercontinental contra el equipo campeón de Europa. Entonces había tal convencimiento de que
se apostó hasta llegar a esa instancia, cosa que en los años anteriores nosotros no lo habíamos hecho. Entonces, afortunadamente todo eso está, todos los trabajos, cómo nos preparamos, cómo fue la pretemporada, está grabado. Hay varias imágenes de televisión donde muestran el trabajo que nosotros hicimos. Lo hicimos en La Leonera, bajábamos a Los Lirios, a Graneros, cerca de Graneros, a entrenar a una canchita que estaba a 45, 50 minutos del lugar de concentración. Íbamos en una micro viejita, en una micro donde se llenaba de tierra por la polvoreda que levantaba cuando iba por el camino. Pero nosotros todos, yo recuerdo que lo disfrutamos mucho. Y ese año fue muy completo para todos, ese año 91, donde ganamos prácticamente todo. Y había tal convicción de que iba a ser nuestro año, de que cada vez que habían cambios, cada vez que la formación variaba, el funcionamiento del equipo se mantenía. Entonces cada uno de los jugadores tenía claro cuál era su rol dentro del plantel, dentro del equipo. Y eso es fundamental a la hora de enfrentar los desafíos de los equipos de fútbol. Miguel, has destacado en este plantel tan exitoso la convicción, también la humildad de todos, de tanto del técnico como de los jugadores. ¿Crees que estos futbolistas jóvenes chilenos quizás son más débiles de mentalidad que de su competencia como futbolistas? ¿Ahora dices tú? Sí. Yo creo que es que son años distintos. Todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Las reglas de juego también han cambiado. Yo recuerdo, y a mí después de varios años volví a ver partidos de la Copa Libertadores. Después de 8 o 9 años volví a ver algunos partidos. Y recuerdo una jugada que el Chano Garrido se la toca para atrás a Daniel Morón y lo van a apurar y Daniel tomó la pelota con la mano y quedé sorprendido. Claro, en ese tiempo uno podía tocársela al arquero y el arquero la podía tomar. Ha cambiado tanto esto del fútbol que la preparación ha sido modificada también. Los terrenos de juego han cambiado, la forma de prepararse ha cambiado. No sé si te has dado cuenta que hasta el físico de los jugadores ha cambiado, porque ahora son más atletas que futbolistas, como se preparaban y nos preparábamos nosotros antes. Antes nosotros teníamos así tremendas pantorrillas y muslos, ahora son todos mucho más estilizados, más fibrosos. Además hay mucho más posibilidades de ver fútbol, hay un abanico importante por el tema de la internet, de las redes sociales. Puedes en línea estar mirando un partido en cualquier parte del mundo. Pero ¿no sientes que quizá puede ser a la vez quizá un beneficio esta globalización que hay del fútbol, pero también una distracción? Me imagino que como técnico en el camarín debe ver mucho que los jóvenes de repente están más pendientes de su celular que del trabajo. Exacto. Sí, hay cosas muy buenas que la tecnología te entrega, pero a la vez esa tecnología muchas veces te juega en contra, como tú dices. Hay momentos en que hay jugadores que están más preocupados del teléfono en el camarín que conversar con el jugador, con el compañero, con el entorno, conocer a quienes tiene a su lado. Por eso en nuestra época era más visible el tema colectivo, en el cual estábamos todos más pendientes de lo que estaba pasando con el compañero. Ahora todo es mucho más individual. Uno lo puede ver cuando están llegando los jugadores al estadio, que todos están llegando con audífonos puestos en la oreja. Yo recuerdo que cuando andábamos en bus todos escuchábamos la misma música, en el camarín todos escuchábamos la misma música. Todo era mucho más colectivo. Pero así también ha influido para bien y para mal en el jugador de fútbol. Ahora, el que quiere triunfar, el que quiere llegar alto, es muy importante lo que cada uno pueda entregar. El profesionalismo, la dedicación, la preocupación por querer mejorar, la adaptación a las circunstancias en las cuales se está jugando y entrenando.
el querer buscar más herramientas aún, además de las que te entrega el entrenador en los entrenamientos, más opciones para mejorar, vale decir, tener un personal trainer personal, tener herramientas como hidromasaje o algunas herramientas que te permitan tener la posibilidad de recuperarte más rápido, de hacer fortalecimiento o de mejorar si es que estás lesionado. Y en Santiago Wanderers has tratado de plasmar esta, estas ideas que tienes sobre las normas, por ejemplo, del uso del celular, para que haya más compañerismo. Sí, de San Luis y Wander, exactamente lo mismo. Afortunadamente nuestro cuerpo técnico es multidisciplinario, cada uno tiene un rol y función dentro del plantel y estamos muy conectados y eso nos ha permitido tener una buena cercanía con los jugadores. Y en ese sentido, Marcelo Oyarzún siempre se está buscando la posibilidad de prepararse y mejorar en su formación y en su crecimiento para el tema físico. Enrique Aguayo está a la par. Ellos dos, en forma independiente, Marcelo Oyarzún, junto con todos los preparadores físicos, se han organizado y tienen un grupo donde están absolutamente todos conectados los del fútbol chileno, todos los PF del fútbol chileno y algunos extranjeros también. Y eso es muy bueno para ellos, para el crecimiento. Lo mismo ha sucedido con Enrique Aguayo, donde están todos los psicólogos bien conectados y comunicados, viendo todas las situaciones que están viviendo los jugadores y los cuerpos técnicos en esta pandemia. Y nosotros los técnicos también estamos en un grupo donde estamos hablando a diario de las situaciones que se están viviendo y lo que estamos enfrentando en esta pandemia con los jugadores en las situaciones en las cuales están. Entonces, este momento ha permitido para todos los cuerpos técnicos crecer, aprender y seguir entregando herramientas para el crecimiento del jugador de fútbol. Y lo que yo puedo llevar a mi equipo, a mi plantel, tiene mucha relación con el trabajo en equipo, que para mi experiencia y lo que viví con Colo-Colo 91 fue fundamental el hecho de tener un grupo de jugadores mayores y muchos jóvenes, dentro de los cuales estaba yo, donde estaba muy claro de cuáles eran los deberes, función y tarea de cada uno dentro del plantel. Pero ahí es fundamental el trabajo coordinado entre los mayores y el cuerpo técnico, y eso es lo que a mí me gusta implementar en los equipos en los cuales estoy. Y en el cuadro Caturro, ¿quién serían estos jugadores mayores que están en contacto contigo para plasmarle tus ideas a los jugadores más jóvenes? Bueno, de partida del capitán Mauro Viana, que es fundamental por su personalidad, por su forma de vivir el fútbol, con esa pasión que lo caracteriza, tanto para entrenar como para jugar, y cuál es su liderazgo dentro del plantel, y además el sentirse él también muy identificado con la metodología que nosotros tenemos. Está Enzo Gutiérrez, Ezequiel Luna, está Seba Huilla, son jugadores ya más grandes, jugadores experimentados que han tenido y tienen recorrido y que sin lugar a dudas son súper importantes para entregar junto con Medel, junto con Cerezo, junto con Pancho Larcón, entregar a los más chicos la experiencia de vida que les va a servir para guiarlo en su formación, porque necesitamos que los más chicos saquen carácter. El carácter va a ser fundamental para nuestra vuelta, porque vamos a necesitar de todos. Ya hemos visto la experiencia de los equipos europeos donde han habido una gran cantidad de lesiones porque el pasar de estar entrenando en las casas, en espacios reducidos, a tener que volver a la cancha, no es fácil. Nosotros ya llevamos 90 días sin estar en cancha. Y eso va a ser complicado y difícil volver a adaptar el cuerpo, el organismo, a correr, a los frenos, a una cuestión tan simple como volver a ponerse los zapatos de fútbol, porque en este momento solamente están entrenando con zapatillas.
Entonces es como volver a armar a los jugadores para la alta competencia. Muy difícil, pero estoy seguro que lo vas a lograr con todo el apoyo y tu capacidad técnica. Miguel, ¿tienes algún modelo de entrenador, un modelo de equipo que tú lo veas reflejado en lo que tú quieras plasmar en tu equipo? Uno en específico no, ¿ah? Porque O de la de todos los actualidad, porque los técnicos, equipos hoy en día van variando mucho su estilo de juego, pero hoy en día quizás alguno que te llame la atención, que puedas rescatar lo que pasa cosas. es que a mí me gusta cómo juegan los equipos de Jürgen Klopp, pero el poder adaptarse y copiar eso es difícil, es súper difícil. Lo que sí uno puede sacar, por ejemplo, entrenamientos de distintos entrenadores, formas que tienen de preparar a los equipos, y uno adaptarlo, porque al final, y esto es un pensamiento súper personal, cada uno tiene su librito, cada uno con su experiencia vivida, en mi caso, con los años que jugué fútbol, me adapté y me gustaron siempre los entrenamientos que por ejemplo, yo tuve con Juvenal Olmo. Me encantaba la forma que tenía de liderar, ¿Cómo era el entrenamiento? cortos, intensos, de mucha dinámica, que era como a mí me gusta jugar. Entonces, trato de replicar eso, la forma de liderar de Claudio Borghi, por ejemplo, que fui su segundo ayudante y me llevó estuve en la Copa América que se disputó en Argentina, y el verlo como él, antes del partido, en el entretiempo y después de los partidos, ver sus charlas, cómo se dirigía a los jugadores, esos también son detalles que a uno le llama la atención para liderar a un equipo donde hay jugadores mucho más avesados y con bastante recorrido. La sapiencia de Nelson Acosta, la planificación y cómo distribuyen los tiempos Arturo Salá. Entonces, de todos los técnicos que yo he podido, con los cuales he podido participar, me han ayudado para formar mi estilo de juego, mi modelo de juego. Estuve con 6 meses yendo a ver los entrenamientos de Mario Sala, que me permitió observar en terreno su metodología. Entonces, todo eso va engrandeciendo y va ayudando para encontrar mi propio camino. Fui ayudante técnico Jaime Vera, 2 años, y eso también a mí me ayudó bastante. Entonces, lo que yo reflejo como persona, lo que reflejé como jugador, es lo que trato de reflejar como entrenador y llevarlo a la cancha para que los jugadores lo puedan interpretar. Te comprendo. Es muy difícil, como dices tú, plasmar quizás la misma idea de club, pero quizás se puede hacer algo parecido, teniendo en cuenta que si bien los jugadores del Liverpool no son lo mismo que tiene Santiago Wanderers, pero también tengamos en cuenta que el Liverpool está jugando contra el Manchester City, y acá tú vas a jugar con Everton de Viña del Mar, ¿me entiendes? Quizás se puede Sí, realizar algo pero similar en el objetivo, en la intención, si bien el margen de error de ambos equipos es muy distinto. sí, pues sí, hay muchas cosas que si al comparar marcan una diferencia enorme, pero a lo que yo me refiero es a la forma de jugar, de encarar los partidos, de que como a mí me gusta que el equipo presione, que esté constantemente en campo contrario, me gusta arriesgar, me gusta ser un equipo que siempre tenga más cercanía con el arco rival que con el propio. Por eso, al correr riesgos, siempre vamos a estar corriendo a lo mejor en determinado momento cuando nos contraataquen contra nuestro arco. Nuestro defensa tiene que estar acostumbrado a jugar con 50 metros a su espalda y no vamos a jugar nunca metido en nuestra área. Entonces, en mi forma, cómo veo el fútbol y cómo me gusta que mis equipos jueguen, es siendo protagonista. En el año 2018, San Luis de Quillota descendió, tú fuiste uno de los técnicos que estuvo sentado en la banca del elenco de Quillota. ¿Cuál crees tú, analizando, pasando los años, que fue uno de los errores que se cometieron en el equipo?
ahora que tú me lo mencionas, que dices que no vas a cambiar la forma de jugar, quizás fue uno de los errores no cambiar la forma de jugar. Es que, es que cuando yo te digo no voy a cambiar mi forma de jugar, no quiere decir que no voy a cambiar los sistemas, no voy a cambiar la organización de juego. No, lo que siempre va a encontrar en los equipos míos y lo que yo quiero interpretar es siendo siempre un equipo agresivo. Puedo ser agresivo en campo contrario, cerca del área rival, o esperando en 3/4 de cancha, cediéndolo un poquito terreno, pero voy a seguir siendo agresivo. Lo que sí nunca voy a hacer es que mi equipo, cuando el equipo rival saque de fondo, mi equipo nunca va a estar metido ya en el área nuestra, esperando para jugarle de contraataque al equipo rival. Eso es lo que yo no voy a cambiar. Desde que estuve en San Luis a la fecha, qué cosas he modificado? Porque ¿qué he aprendido? Que hay que ser flexible. ¿Flexible en qué cosa? En que si estamos ganando un partido, hay momentos en que no es necesario seguir atacando con tanta intensidad, y hay momentos para tocar más el balón, para hacerlo circular, para desgastar más al equipo rival. ¿Por qué? Porque en principio, y también tiene que ver con la inexperiencia a lo mejor de iniciar como entrenador, y en San Luis muchos partidos que fui ganando los podría haber cerrado con mucha anticipación. Vale decir, en vez de que si iba ganando 1-0 y ya quedaban 10 minutos, a lo mejor haber sacado un mediocampista, haber puesto a uno más defensivo, haber sacado un delantero, haber puesto un mediocampista, eh, para haber a lo mejor cerrado más el partido. Pero lo que no cambio es cómo nuestro equipo se van a presentar frente a los determinados rivales que vamos a tener en cuanto a la intensidad, en cuanto a las ganas, el deseo, el protagonismo. Y nunca van a ver un equipo mío especular, echándose para atrás para defender. Sí, de todas maneras, tus equipos que se han presentado son muy similares, pero has crecido bastante desde lo que estamos hablando del año 2018 al 2019, donde estuviste en la banca, estás ahora en la banca Santiago Wanderers, tuviste una cierta revancha que te llevó al ascenso, pero ahora en la actualidad lo que se alcanzó a jugar desde 2020 no se ha podido plasmar lo que se jugó el año anterior. ¿Por qué te ha costado tanto replicar lo que se hizo el año 2019? En cuanto al juego, hemos hecho muy De buenos todas maneras, partidos, y sí. me han dejado conforme. En cuanto a los resultados, lógicamente que es ahí donde nosotros fallamos en situaciones puntuales. Nos hicieron 7 goles de penal, marcamos 7 penales en contra, el VAR nos sancionó varios que a simple vista nunca fueron. Y errores que en la segunda división pasaban inadvertidos, pero en primera división, donde hay menos margen de error, no te perdonan. Entonces, el adaptarse de la segunda a la primera nos ha costado un poquito, o sea, de la primera B a la primera división, nos ha costado un poquito. Y esta para seguramente nos va a permitir y nos permite hacer una autocrítica grande en todos los aspectos, y nos ha permitido analizar cada uno de los partidos. Y los jugadores se han dado cuenta de que justamente la diferencia de la primera B a la A es grande y los detalles se pagan caro. ¿Y te has sentido cómodo dirigiendo a Santiago Wanderers, considerando que es un equipo grande, con una ciudad preciosa? ¿Cómo ha sido la recepción con la gente, que es muy apasionada? Yo me siento feliz en este equipo. El porteño es súper apasionado, el wanderino lo lleva en la piel. Y esa pasión es lo mismo que yo trato de transmitir, y es como yo vivía el fútbol. Entonces, desde mi conferencia de prensa, desde nuestra llegada al equipo, yo dije, hemos caído en el equipo donde nos hemos sentido muy cómodos y encajamos perfecto en cuanto a lo que nosotros queremos transmitir, a lo que transmite el porteño,
el hincha de Valparaíso, el seguidor de Santiago Wander. Entonces, se ha formado una linda conexión con el equipo y muestra de ello la cantidad de gente que va partido a partido a alentar al equipo. Ahora vamos a tener que esperar en este regreso, porque seguramente la vuelta va a ser sin público. Pero hay muchos seguidores y en Valparaíso se siente esa pasión, esa garra, ese coraje. Finalmente, Miguel, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon como equipo para este 2020 con Santiago Wander? Aquí, para este año, es la consolidación del equipo en primera división. Nosotros entramos a la primera división con diferencias económicas respecto a los equipos de la primera división, porque hubo una situación bien complicada en el término del torneo del año pasado. Y al pasar a la primera división estamos ingresando con menos dinero de lo que a los demás equipos nos dan. Entonces, el poder reforzarnos fue un tema bien grande. Entonces, por eso nuestro objetivo principal es consolidar al equipo en primera división. Y para eso es muy importante el apoyo del hincha, de la gente. Lamentablemente, como te dije anteriormente, a nuestra vuelta no vamos a tener esa posibilidad de tener al hincha en los estadios. Pero sí el que cada uno de los jugadores va a entregar el máximo para subir en la tabla de posiciones, estar en la medianía y tener un año tranquilo. Espero que se puedan consolidar este año, que si bien ha sido muy difícil, bueno, se terminó muy difícil el año pasado con el estallido social y ahora ha costado mucho retomar. Te doy las gracias por abrirnos las puertas de tu casa y conocerte un poco más a Miguel Ramírez, tanto como ex jugador, ex seleccionado, actual técnico Santiago Wanderers. Así que te mando un abrazo de gol gigante, mucho éxito y espero que el fútbol vuelva pronto para que tú lo puedas disfrutar, la gente lo pueda disfrutar y también nosotros como futboleros. Por supuesto. Un fuerte abrazo, Diego, y mucho éxito a ti en el programa. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Igual. Chao. De esta manera le ponemos término a Entretiempo. Hoy conversamos con el entrenador de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez, quien nos analizó las partes claves del Colo-Colo de 1991 que consiguió el título de la Copa Libertadores. Además, analizó su paso por San Luis de Quillota, su momento actual en el equipo Caturro y qué pretende este 2020 con el equipo de Valparaíso. Si es que les gustó esta entrevista, denle me gusta, compártala y coméntenla. Y recuerden que en Futboleros se vienen entrevistas muy interesantes.